La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Para informarles, ¿verdad?, que el día de ayer por la tarde tuvimos un problema, una fuga acá por la salida San Pedro Jocopilas, en una tubería principal de 12 pulgadas, que es la que abastece principalmente a la zona 2 y zona 6 de la población. Entonces, como ustedes pueden ver, ahorita se está trabajando para hacer el zanjeo correspondiente y hacer la reparación para poder reabastecer el servicio de agua potable a todos los usuarios, ¿verdad? Se avisó a los medios de comunicación, se estuvieron pasando unos anuncios indicándole a los usuarios, ¿verdad?, que el día de hoy no se iba a contar con el servicio de agua para tomar algunas previsiones, ¿verdad? Así también esperamos nosotros poder hacer la reparación el día de hoy, ya que los accesorios pues vienen de la capital, no son accesorios que se cuenten acá. Entonces poder hacer la reparación y reabastecer el servicio el día de mañana, o si no, pues a más tardar el día sábado ya poder reabastecer normalmente el servicio. Sí, lo que pasa es de que como la tubería pues pasa por terreno privado, entonces en este caso, justamente en este punto se está haciendo un trabajo por parte de los dueños de este terreno. Entonces también hubo problema de que no se dieron cuenta de que la tubería pasaba por este punto y fue donde se quebró, ¿verdad? Quebraron prácticamente la tubería en este caso. Al ser una tubería también muy antigua, que es asbesto de cemento, que ya tiene más de 50 años de vida, entonces como que ya cumplió su vida útil, pero sí, ese fue el problema, de ya tener mucho tiempo, pues la tubería falló en este caso, ¿verdad? Y gracias al apoyo del señor alcalde municipal se están agilizando todas las compras, ¿verdad?, de los accesorios que se van a utilizar acá. Así también todo el zanjeo, como se pueden dar cuenta, se está haciendo a través de maquinaria para poder hacerlo más rápido, porque con el personal municipal se llevaría mucho más tiempo. Entonces el señor alcalde pues sí está preocupado por esta situación y se indicó de que se trabajara de esta manera para reabastecer el servicio lo antes posible. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.